¿Estamos preparados para esa batalla? Hoy vamos a hablar acerca de esa batalla, de esa lucha, de esa guerra que tenemos. Y bueno, la Biblia nos habla de esto. Los pasajes que hemos estado meditando, Éxodo, nos hablan de estas batallas que tenía el pueblo de Israel. Y bueno, ahorita acabamos también de alabar al Señor y nos gozamos porque Él nos ha dado la victoria. Los justos se alegrarán en el Señor. Y vamos a leer Éxodo 13, 17 y 18. Éxodo 13, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y bueno, cada país tiene un ejército. Este ejército lucha para mantener la soberanía del país, lucha contra ataques de enemigos externos, pero aún también lucha contra enemigos internos, por ejemplo, aquí en México, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, etc. Entonces, este ejército lucha contra enemigos externos, pero también enemigos internos en el mismo país. Este ejército, o más bien cada soldado, está dispuesto a dar su vida para defender a su nación, para defender a su pueblo y para defender su libertad. Y de la misma manera nosotros tenemos luchas cada día, enfrentamos batallas en nuestra vida y muchas veces somos vencidos en esas batallas a pesar de que Dios ya nos ha dado la victoria y ya Dios nos ha dado armas para vencer. A pesar de que Cristo ya venció al mundo y ya venció a Satanás, muchas veces somos vencidos. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué seguimos siendo vencidos? Ahora, ¿qué debemos hacer para tener la victoria? ¿Y será que podemos hacer algo para que no haya esas luchas en nuestra vida? Eso estaremos meditando el día de hoy. Oremos. Padre, pedimos que en esta hora nos hables, oh Dios, en tu palabra, que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, escudriñando nuestra mente y nuestro corazón, y que nos hables conforme a tu propósito. Dios, en esta hora abre nuestros oídos para poder escuchar, para poder oír, pero sobre todo abre nuestro corazón para poder obedecer a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir viendo varios pasajes, así que tenga ahí su Biblia, y rápido vayamos buscando. En el libro de Éxodo vemos que Dios quería formar una nación. Él quería formar un reino. Para este reino era necesario que Dios tuviera un pueblo, y los hijos de Israel eran el pueblo de Dios. Dios había cumplido la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de que aumentaría, multiplicaría en gran manera su descendencia. Y en el libro de Éxodo vemos que ya el pueblo de Israel era muy grande, se había multiplicado mucho, y ahora los estaba sacando de Egipto y los estaba llevando a la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas. Entonces, la identidad que tenía Israel estando en Egipto era de esclavo. Ellos eran esclavos, no eran una nación, de hecho eran tribus. Cuando llegaron a Egipto era una familia, se multiplicaron y ellos se organizaban por tribus, pero no era una nación, pero tenían una identidad de esclavos. Y Dios quiere cambiar primero esa identidad que tienen de esclavitud. Y vamos a ver primero tres cosas que nos dice el libro de Éxodo acerca de Israel. Y cómo Dios comienza a cambiar esta identidad. Las primeras dos nada más las vamos a mencionar y nos vamos a enfocar en la tercera cosa. Primero, Dios les da una identidad como una nación, como un pueblo. Fíjense lo que dice en Éxodo 3, verso 10. Éxodo 3, 10.
Dice así: ven, por tanto, ahora, en este pasaje está hablando a Moisés, y le dice Dios: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjese que ya aquí Dios no está diciendo a la familia de Israel, a las tribus de Israel, está diciendo que ya es un pueblo, y está diciendo es mi pueblo. Recordemos que Dios quiere hacer un reino. Él es el rey de ese reino y ahora está formando un pueblo. Eso no lo veremos con detalle, pero tenga esto en mente, ¿sí? Dios quiere hacer un pueblo de este Israel. Después ahí en Éxodo capítulo 4, en el verso 22 y 23, también dice de esta manera: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primero en Éxodo 3 había dicho Israel es mi pueblo, ahora está diciendo Israel es mi hijo, mi primogénito. Ajá. ¿Qué quiere hacer? No solamente quiere un pueblo, no solamente quiere una nación sobre el cual Dios pueda reinar, no. Dios quiere tener una relación con ellos, una relación ¿cómo? De un rey y un pueblo, únicamente no, una relación de padre e hijo. Ajá. Es una relación de familia, es una relación cercana, así como un padre con su hijo. Entonces, primero les da una identidad de pueblo, después les dice, ustedes son mis hijos, o Israel es mi hijo. Y ahora el tercer punto, que es donde nos vamos a estar enfocando este día, está en Éxodo, a partir de Éxodo 6, 26. De ahí en adelante vamos a ver varias citas, pero en Éxodo 6, verso 26 dice: este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y ya que menciona al pueblo de Israel como ¿qué? Como un ejército. Un ejército. En el capítulo 7, en el verso 4, dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Nuevamente, ¿cómo está viendo Dios a este pueblo? Como un ejército. Dios quiere cambiar esa mentalidad que tenían de esclavo ahora a una mentalidad de soldados, de ejército. Ajá. Y un ejército se va a caracterizar por ser, como dijimos al principio, hombres valientes que están dispuestos a dar su vida por su nación, que están dispuestos a dar su vida por una causa. Ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 51, vuelve a mencionar: y en aquel mismo día, cuando ya estaban saliendo de Egipto, no dice en aquel día sacó a su pueblo, sino dice: en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, al sacarlos de Egipto, dejaban de ser esclavos y se convertían en un ejército. Este concepto va a estar muy presente sobre todo en el libro de Números. Ajá. Porque ahí hacen un censo y censan a los que podían ir a la guerra, a los hombres que podían ir a la batalla. Pero bueno, tenga esto en mente: Dios está formando un ejército. Entonces Dios le estaba dando una identidad nueva, algo que no tenían. Ahora es una identidad de ejército, porque a partir de ese momento dejarían de ser esclavos y se convertirían en una nación, serían el pueblo de Dios y tendrían que enfrentar batallas. Pero ahora vamos a pensar, ¿cuáles serán esas batallas que tendrían que enfrentar? Al principio leímos este pasaje y lo voy a volver a leer en Éxodo 17, 18. Y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí? Ya los dejó ir, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era el camino más cercano, ¿no? Que estaba cerca, dice, porque dijo Dios: para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Si usted ve un mapa de Egipto a Canaán, podrían ir derecho, iban a llegar más rápido, pero estaban, dice, los filisteos. Entonces Dios no los quiso llevar por ese camino porque podían ver a los filisteos, y los filisteos eran hombres o era un pueblo hostil que le gustaba la guerra, y entonces seguramente iban a pelear contra Israel. Y dijo, para que no se desanimen, y entonces hacen una curva hacia abajo para ir al Sinaí y después ir a la tierra de Canaán. Pero Dios los lleva con un propósito. Dice, para que no se arrepientan, vean la batalla y regresen. Este mismo pasaje lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto, fíjese cómo dice aquí, como un ejército preparado para la batalla. Ponga atención en esto. Un ejército preparado para la batalla. En ocasiones cuando Dios nos lleva por un camino y vemos que las cosas no son tan sencillas, a veces hasta pensamos, como lo vamos a ver más adelante, que Dios no está con nosotros, Dios nos está llevando por un camino muy difícil, y posiblemente si nos lleva por otro camino sería más sencillo. Pero al contrario, Dios dice, yo los voy a llevar por este camino para que no se vayan por ese camino donde está más difícil. Pero quiero que ponga atención en esta palabra cuando dice aquí que subieron armados. La palabra que usa en la Reina Valera la traducen armados, y aquí en Nueva Traducción Viviente la traducen preparados para la batalla. Esta palabra en hebreo también se puede traducir como un ejército leal, como un ejército firme y como soldados capaces. Dios estaba diciendo, o aquí nos dice la Biblia, Dios sacó a este pueblo, a los israelitas, salieron de Egipto como un ejército leal, como un ejército firme, como soldados capaces de ir y pelear. O sea, Dios les estaba dando todas las armas. Dios ya los había preparado, y ahorita vamos a ver de qué manera los preparó para esa guerra. Capaces, estaban armados, gente armada. No sabemos si literalmente ya llevaban armas, espadas, todo esto, pero lo que sí nos dice es que eran soldados capaces de enfrentar una batalla. Pero me llama la atención que en el verso 17 dice, para que cuando lleguen allá con los filisteos, viendo la batalla, se arrepientan. Y en el verso 18 nos dice, era un ejército que estaba preparado para la batalla. En uno nos dice para que no se arrepientan por la guerra, pero en otro nos dice, ya están preparados. Entonces, debemos pensar que Dios en realidad ya había preparado este ejército, pero Dios también los ve y dice, posiblemente en su carácter todavía no estén preparados, aunque yo ya les he dado las armas para enfrentar esa batalla, para que sean leales, para que sean firmes, posiblemente se pueden desanimar. ¿De qué manera Dios los había capacitado? Piense un poco atrás. Dios, más bien Israel ya había visto todo lo que Dios había hecho, las maravillas que Dios había hecho en Egipto, las plagas. Israel había visto cómo Dios los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte de Egipto. Entonces ellos debían estar convencidos de que Dios era poderoso, que Dios había cumplido su palabra y que Dios los llevaría a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces en realidad ellos ya lo habían visto, ya deberían estar convencidos. Si Dios había podido vencer al ejército o al faraón, que era una nación poderosa en ese tiempo,
pues en realidad los podía llevar, y los filisteos, que era una nación muy pequeña, no habría problemas, o cualquier otra nación. Pero vamos a seguir viendo ahora. Hay unos mandamientos, y esto quiero que pongan atención. Los mandamientos. Primero vimos el primer punto, que Dios les dio una identidad de ¿qué? De ejército, y un ejército preparado para la batalla. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, pero ahora un ejército. Van a enfrentar batallas, pero Dios ya les dio las capacidades. Como decía, Dios ya los hizo soldados capaces de luchar. Ahora, en Éxodo 6:13 hay un mandamiento. Fíjense lo que dice. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, ¿y qué les dio? Mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. ¿Y cuál era ese mandamiento? Para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El primer mandamiento que le dio a Israel y también al Faraón es: deja salir a mi pueblo, pero a Israel, sal de Egipto. Si quieres ser pueblo de Dios, si quieres ser hijo de Dios, si quieres ser ejército de Dios, debes salir de Egipto. Entonces aquí el mandamiento es: sal de Egipto. Recordemos que Egipto está representando el mundo, está representando el pecado y el poder de Satanás sobre el ser humano, el gobierno de Satanás sobre las personas. En nuestro caso, cuando leemos esto debemos pensar cuando estábamos esclavos del mundo, del pecado de Satanás. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Sal. Si a lo mejor tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y aún sigues viviendo en el mundo, lo que Dios te está diciendo es: no puedes ser pueblo de Dios, no puedes ser hijo de Dios si no sales del mundo. Esto nos lo dice también 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17, Pablo, hablando a la iglesia, dice: por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos dice: apártate. Dios quiere un pueblo santo, separado del mundo, un pueblo dedicado a Él. Entonces, el primer mandamiento es: sal del mundo. No podemos ser pueblo de Dios si seguimos en el mundo. No podemos ser hijos de Dios si Satanás sigue gobernando nuestras vidas. Si Satanás sigue siendo nuestro padre, no podemos ser hijos de Dios. Imposible. No podemos ser el ejército de Dios, ni luchar por el reino de Dios si aún estamos unidos al enemigo. Si seguimos pegados al enemigo, no podemos ser parte de este ejército. Eso es imposible. No podemos ser de ambos lados, ¿no? No. El segundo mandamiento está en Éxodo 15:26, perdón. Éxodo 15:26. Bueno, los mandamientos que ahorita me estoy enfocando. Este lo leímos al principio del servicio y dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué le está diciendo aquí Dios al pueblo en el capítulo 15? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, el mandamiento es: oye la voz de Dios. ¿Sí? Lo único que debía hacer el pueblo de Israel era escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dice: haciendo lo recto y guardando todos sus mandamientos. Como iremos viendo a lo largo de todo el libro de Éxodo, no eran mandamientos difíciles. Por ejemplo, Dios le decía: no vayas por este camino, ve por este camino. ¿Era difícil seguir ese mandamiento? No, vayan por aquí. Por ejemplo, en el capítulo 16, que vamos a estar meditando el día de hoy, mañana, les dice: yo les voy a dar maná, nada más deben recoger lo necesario para ese día. No deben recoger más porque se les va a echar a perder. ¿Era difícil cumplir ese mandamiento? No.
Ellos únicamente cada día se levantaban y recogían lo que podían comer del maná. Algunos por ahí quisieron pasarse de listos por si el otro día dijeron a lo mejor no va a haber, recogían lo doble y se echaba a perder. Era un mandamiento sencillo, era un mandamiento sencillo. Entonces, vemos hasta ese momento que los mandamientos no eran difíciles de obedecer o no deberían ser difíciles. Llama la atención algo, a mí me llamó la atención algo cuando dice, si tú guardas mis mandamientos, si tú oyes mi voz, guardas mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y entonces la pregunta sería, ¿qué enfermedad está hablando Dios que no les enviaría a ellos? ¿Cuál sería esa enfermedad? ¿Serían las plagas, las úlceras, la enfermedad de muerte, la enfermedad en el ganado? A esas enfermedades se estará refiriendo Dios, que dice, si tú oyes y guardas mis mandamientos, no te voy a enviar ninguna enfermedad. Podemos pensar en primera instancia que sí, pero fíjese lo que dice Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Aquí está hablando con Faraón. Dios está enviando esa palabra a Faraón. Y dice, yo voy a enviar las plagas, ¿a dónde? A tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, ¿estas plagas a dónde iban? A su corazón. Pero ¿qué no las plagas eran de langostas, de piojos, de oscuridad? No eran plagas que estaban a su alrededor o aún úlceras, o sea, en su cuerpo, en su piel. ¿Por qué dice su corazón? ¿Cuál fue la peor plaga que Dios pudo enviar a los egipcios? ¿Se acuerda de una frase que se viene repitiendo? Y Faraón endureció su corazón. O Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso ya lo hemos explicado, o lo han explicado aquí otros hermanos que han compartido. ¿A qué se refiere? Pero la peor plaga, y lo que Dios les está diciendo a los israelitas, es de que si ellos oyen la voz de Dios, si obedecen la voz de Dios, no los dejará tener un corazón duro. La peor plaga de enfermedad que un hombre puede tener es un corazón duro. A lo mejor ahorita podría decir, no, es el COVID. No, el COVID no es la peor enfermedad. O es el cáncer, o es la diabetes, o es el SIDA, no sé. Esa es la peor enfermedad. No, la peor enfermedad que puede tener el hombre es un corazón duro como el de Faraón y como algunos israelitas. Un corazón duro para no creer, un corazón duro para no obedecer a Dios. Esa es la peor enfermedad. Y Dios lo que le está diciendo, si tú oyes mi voz, guardas mis mandamientos, yo no voy a permitir que tú tengas un corazón como lo tuvo Faraón. Esa es la enfermedad. Esa es la plaga que Dios no iba a permitir en los israelitas. Ahora el tercer punto. ¿Cuáles eran las batallas entonces que ellos se enfrentaban? Vamos a ver cómo respondían ellos a esas luchas. ¿Cómo respondían ante los enemigos? ¿Quiénes eran sus enemigos? Podríamos decir que eran los egipcios. Pero en realidad los egipcios Dios ya los había derrotado. Es más, en el capítulo 10, en el verso 7, no lo vamos a leer, pero ahí los siervos de Faraón, después de la séptima plaga, le dicen a Faraón, oye, Faraón, ¿no te das cuenta que ya Egipto está destruido? ¿No te das cuenta que ya estamos vencidos en la séptima plaga? Y todavía vinieron 3 plagas más. Bueno, de igual manera, hermanos, tenga esta certeza, Satanás ya está vencido, y Satanás lo sabe muy bien, ya está vencido. Pero en ocasiones nosotros somos los que no somos conscientes de eso y seguimos permitiendo que Satanás nos engañe y seguimos cediendo a las tentaciones de Satanás, cuando ya Satanás está vencido. Voy a mencionar rápidamente 3 cosas, 3 actitudes en las que este pueblo de Israel fue vencido. La primera está en Éxodo 14. Éxodo 14, verso 10.
Cuando ya salieron de Egipto y Dios no los lleva por la tierra de los filisteos para que no encontraran batalla y no se desanimaran, y los trae hacia abajo y se encuentran encerrados prácticamente. Por un lado está el desierto y por otro lado está el Mar Rojo. Y dice en el verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esto parece muy bueno, ¿verdad? Clamaron a Jehová, pero pensemos, ¿qué es lo que hablan clamado? Señor, ayúdanos. Primero, ¿tuvieron gran temor de Dios? No, gran temor del enemigo que ya estaba vencido, Entonces, ¿qué es lo que clamaron? Nos lo dice en el verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tenían temor de los egipcios, a pesar de que Dios ya los había destruido. A pesar de que ellos habían visto todas las maravillas de Dios, todavía tenían más miedo a los egipcios que a Dios. Entonces, al parecer, ese clamor no fue pidiendo ayuda a Dios. Más que clamor, fue un reclamo. Ellos tenían algo en su mente. Nada más podían pensar en esta opción. O morimos aquí en el desierto, o morimos en Egipto. Y ellos preferían morir en Egipto siendo esclavos que morir siendo libres. Para ellos no había otra opción. Dios nos trajo aquí para morir. Mejor hubiéramos muerto allá. No había más opciones. Y fíjese, me llama la atención el verso 12 cuando dice, oye Moisés, desde Egipto te decíamos, déjanos servir a los egipcios, déjanos aquí de esclavos, así estamos bien. Y mire, muchas personas cuando se convierten a Dios, cuando se convierten al cristianismo y Dios los hace libres y ven una lucha, enfrentan una lucha, una dificultad, piensan de esta manera: mejor sería seguir sufriendo en el mundo que sufrir por Cristo. Mejor sería sufrir siendo esclavo del pecado, del mundo, de Satanás, que sufrir por Cristo. Y a veces decimos, por eso mejor no quería ni conocer a Dios, porque estaba mejor en el mundo. Entonces aquí este pueblo estaba siendo vencido no por Faraón, no por los egipcios, sino por su temor, por su incredulidad. En el verso 14 Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros, no tengan miedo, estén tranquilos, Dios es el que pelea. Y hermano, debes tener esa certeza. ¿Vienen dificultades, vienen batallas? Sí. ¿Quieres tener victoria? Amén. Pero no puede haber victoria si no hay batalla. Debe venir la batalla para que tengas victoria. Pero ten algo por cierto, hermano, Dios es el que va a pelear por ti. Después de ver entonces el milagro de Dios, que Dios abre el mar, destruye al pueblo, al ejército de Egipto ahí en el mar, en el verso 31 ese capítulo termina diciendo, y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo, fíjese ahora cómo cambiaron de actitud, temió a Jehová. Antes temía a los egipcios, ahora temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hasta ahora sí creyeron, pero no duró mucho, 3 días después, 3 días después ya estaban quejando nuevamente, en el capítulo 15. Recordemos algo, estuvieron esclavos 430 años en Egipto, esclavizados. De hecho, cuando celebraban la Pascua, ¿se acuerdan que ellos comían hierbas amargas, recordando esos años que habían pasado como esclavos, esa amargura que habían vivido como esclavos? Ahora llegan a un lugar, dice en el verso 22 en adelante, llegan a un lugar, caminaron 3 días y no encontraban agua, entonces llegaron a un lugar donde había agua, pero resulta que esa agua era amarga.
amarga. Esta agua bien podría representar la amargura que habían vivido, la amargura que traían en sus corazones, pero de una amargura que Dios los podía librar. Al final del capítulo 15 vemos entonces estos 3 días. ¿Y cuál fue la primera reacción cuando encontraron esa agua amarga? ¿Cuál fue la primera reacción? En el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿No dice al final del capítulo 14 que entonces habían temido a Dios y habían creído a Dios y a Moisés? Ahora en el capítulo 15 están diciendo: oye, otra vez nos has traído a un lugar donde no hay agua, ¿ahora qué vamos a tomar? Entonces en el verso 25 Moisés clamó a Dios y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. ¿Cuál fue el estatuto? ¿Cuál fue la ordenanza? Ya lo leímos. ¿Y cuál fue la prueba? La ordenanza es: si oyes la voz de Dios, si haces lo recto delante de mí, si guardas mis mandamientos, mis estatutos, no voy a enviar la enfermedad que envié a los egipcios. No voy a dejar que tu corazón se endurezca en el pecado. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa, quiere decir Jehová tu sanador. ¿Y qué quiere decir Rafa? Que arregla, que compone, que cura, que restaura. Yo te puedo restaurar, yo puedo sanarte de esa amargura que traes en tu corazón, de esa amargura que viviste allá en Egipto, de todo lo que viviste, nos dice ahora a nosotros, en el mundo. Yo puedo sanar tu corazón, pero tienes que oír mi voz y guardar mis mandamientos. A eso se refiere cuando dice yo te voy a sanar. No está hablando de una sanidad física, aunque también Dios nos sana físicamente, pero no siempre. A veces permite enfermedad también. Pero aquí está hablando, y como ya lo vimos, la peor enfermedad es un corazón duro, que no crea en Dios y que no obedezca a Dios. Entonces, ya van 2 pruebas. Una, estaba el mar y estaba el ejército enemigo y fracasaron. Comienzan a murmurar. Ahora el agua, ¿qué hacen? Murmuran. Ahora en el capítulo 16 tienen hambre y en el verso 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Sí se dan cuenta qué pensaban ellos? ¿Morir allá o morir aquí? Era la única solución. Ellos no pensaban en la tierra que Dios ya les había prometido y Dios se las iba a dar. Sigue diciendo: recordamos cuando nos sentábamos a las ollas de carne, o sea, había comida en Egipto en abundancia, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esta era su queja. Más adelante también se van a volver a quejar y van a decir: si comíamos pescado gratis. ¿Y era gratis? Eran esclavos, los estaban matando a sus hijos, pero ahora ellos dicen que comían gratis. Para este tiempo, ¿sabe cuánto ha pasado? 1 mes, dice en el verso 1, que llegaron en el día 15 del segundo mes. Salieron el día 15 del primer mes y llegaron el día 15 del segundo mes. 1 mes ha pasado. En ese mes Dios abrió el mar y pasaron en seco el mar. En ese mes Dios sanó las aguas amargas de Mara. Y ahora se quejan. 3 ocasiones se van quejando en 1 mes. Nada que ver con la actualidad, ¿verdad? Nada que ver con nosotros. Nosotros no nos quejamos. Pero bueno, vemos entonces
que 3 veces han sido vencidos. En 3 ocasiones han sido vencidos, no por enemigos externos, sino por su incredulidad, por la amargura, por su necesidad física. Están siendo vencidos. La última cita que voy a leer en Hebreos 12, verso 12 al 15 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora ya está hablando a la iglesia de Dios. Caminen por sendas derechas, lo mismo que decía el pueblo de Israel: oigan la voz de Dios y obedezcan. Aquí a la iglesia es lo mismo: vayan por esas sendas derechas, para lo que esté enfermo sea sanado. Dice el verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sepárense del mundo, estén en paz con Dios y con el pueblo, con la iglesia. Tengan unidad y sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno no llegue a esa meta de la salvación, porque brotando alguna raíz de amargura, como las aguas de Mara, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente ellos, sino otros podrían ser contaminados. Entonces, le hice 3 preguntas al principio. ¿Podemos hacer algo para que no haya luchas en nuestra vida? No, en realidad no. Las luchas siempre van a estar presentes. Los enemigos externos estarán ahí, pero esos enemigos externos, Dios nos ha dado la certeza que Él ya venció al mundo, que Él ya venció a Satanás. Pero sobre todo también tenemos batallas internas, y es donde muchas veces somos vencidos, como el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nos dice que siempre habrá luchas, pero por eso nos dice una y otra vez: venzan. El que venciere hasta el fin, nos dice Apocalipsis. El que venciere, porque va a haber una lucha y debemos ser firmes, debemos ser ese ejército que está preparado para la batalla. Dios ya nos ha dado las armas. ¿Por qué sucede entonces que somos vencidos? ¿Por qué pasa eso? Porque no escuchamos esa voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, no la obedecemos. Murmuramos. Dejamos que crezca en nosotros amargura, resentimiento, y en lugar de clamar a Dios, le reclamamos a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya lo vimos. ¿Cuál es la manera de tener victoria? Primero, creamos realmente en Dios. Creamos que el camino por donde Él nos lleva es el mejor camino, y nos lleva por ese camino con un propósito. Lo único que Dios nos dice es: escucha mi palabra y haz lo recto delante de mí. Guarda mis mandamientos y yo voy a pelear por ti y te voy a dar la victoria. Hermano, ¿es difícil eso? Sí y no. Sí, porque a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestra voluntad. Pero por eso le dije al principio: debemos creer verdaderamente en Dios, que nos está llevando por el mejor camino. No pensemos, no tengamos la mentalidad de los israelitas: mejor sería que no nos hubiera sacado del mundo. No, hermano, ¿usted le gustaría vivir esclavizado? No, Dios nos ha hecho libres. Israel prefería morir esclavo en el mundo que morir sirviendo a Dios. Yo no, usted no debe preferir eso. Debemos preferir morir siendo libres y morir en Cristo que morir en el mundo. Una mentalidad esclavizada por el pecado debemos desecharla. Dios nos ha hecho su ejército. Usted, hermano, es su ejército. Yo soy parte de ese ejército de Dios, y nos ha dado las armas para vencer. Lo único que nos dice es: oye mi palabra y obedécela. Es más, la victoria ya está ahí. Las batallas que tengamos, ya Dios ya ha vencido. Cuando somos vencidos no es porque Dios
no peleó, sino porque no escuchamos su voz, por no obedecerle y por hacer nuestra propia voluntad es cuando somos vencidos. Pero ¿cuál es el arma que nos va a dar la victoria? Escuchar la palabra de Dios, hacer lo recto delante de Dios y guardar sus mandamientos. Oremos. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque tú nos has hecho parte de ese ejército, de tu ejército poderoso. Nos has dado las armas para vencer. Nos has hecho soldados capaces, soldados fieles y soldados firmes para avanzar, luchar por tu reino. No por el reino de este mundo, sino por tu reino. Haznos esos soldados leales, haznos esos soldados valientes y danos esas armas de tu espíritu, con el que podamos vencer las armas del enemigo. Gracias por tu palabra, porque esta palabra trae victoria a nuestra vida. Queremos oírla y obedecerla. Que vivamos por ella, vivamos en ella, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.